Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura. Bueno, Cindy y doctor Nicolás Reyes, esto sin duda alguna es música de cine. Me parece que hay... Qué miedo esa música, es como de suspenso. Sí, señor. Doctor Londoño, Cindy, buenos días. Abrimos con música. Parece que hay grandes noticias, ¿no, doctor Reyes? Sí, hoy hay muchas noticias, pero abríamos con una canción de cine que genera tensión, que genera miedo. Se siente uno perseguido por los dinosaurios. Y es que este fin de semana se estrena Jurassic World Dominion, el dominio del Parque Jurásico, del mundo jurásico, que es pues una nueva iteración de la famosísima franquicia que abre, como dije, este fin de semana y que va a luchar cabeza a cabeza contra Top Gun, que debería llegar este fin de semana al billón de dólares. Ya va en 900 y pico, es posible que ya esté llegando al billón, pero sin duda el fin de semana va a superar el billón de dólares globalmente, lo cual digamos que hace quedar un poco peor a Cindy. No sabía que por ahí venía. Sí. Cindy se la ganaron, ¿no? Se la ganaron enterita. Sí, enterita, de verdad que no le tenía nada de fe a la película, pero ha sido todo un acontecimiento, de verdad. Y hablando de acontecimientos, más allá de lo que vaya a pasar en la pelea entre los dinosaurios y los aviones el fin de semana, la otra noticia muy importante que tiene que ver con con Top Gun, es la demanda que interpuso la familia del periodista que escribió la historia original. Imagínese, doctor Londoño, que Top Gun en el 86 estaba basada en un artículo de una revista que escribió un periodista, publicado en 1983. Paramount adquirió los derechos de ese artículo hace todos esos años, 30 y pico de años. Hizo la película, le fue muy bien y decidieron, pues hace unos años, hacer la siguiente versión. La película pues acaba de salir y la familia le escribió a Paramount diciéndole, señores, los derechos de esta historia se vencieron, ustedes ya no tienen derechos de la historia, negociamos. Paramount decide no negociar con el argumento de que cuando filmaron la historia antes de la pandemia, esta película la tuvieron guardada 2 años esperando la pandemia. El argumento es que hace 2 años, hace 3 años, cuando la filmaron, todavía tenían los derechos. Sin embargo, la familia dice que hubo filmación recientemente, que no habían terminado la película, que incluyeron escenas recientemente filmadas y que por lo tanto violaron los derechos. Esa conversación habría sido una conversación muy distinta hace unas semanas, antes de que se supiera que la película iba a pasar del billón de dólares. En este momento la demanda, dicen los expertos, va a ser de muchos ceros. Y aparentemente todo el mundo, excepto el abogado de Paramount, están seguros de que van a perder. Ellos decidieron no conciliar, decidieron no negociar con la familia, decidieron irse a pleito y todos los abogados de Hollywood dicen que la tienen perdida por donde se mire. Ellos dicen que no, que van a pelear y bueno, si esto se va a pelear podemos estar hablando de un cheque de más de 20 millones de dólares por los derechos de la historia que ha recaudado todo ese dinero. 20 millones.
de dólares. Bueno, Y ya ha es una recaudado cifra. casi 1 billón, 20 millones en menuda, doctor Fernando. Sí, 20 millones de dólares. Parece menuda, ¿no, doctor Nicolás? Sí, sí, sí. Pues sí, cuando ya va uno por mil y pico, sí. Sí, Sin sí. embargo, oiga, y hablando de películas super taquilleras, anunció Todd Phillips, el director de The Joker, la película de Joaquín Phoenix de hace unos años, que ya Buenísimo. está escrito el guión de la segunda versión. Digamos que no lo anunció tan así, puso una foto en Instagram en la que se ve la portada de el guión y otra foto en la que se ve a Joaquín Phoenix leyendo el guión. El guión se llama Joker, Folie de Deux. Eh, Doctor Londoño sí me tendría que ayudar con lo del francés. Es como Joker, la locura de dos, una cosa así. O la locura dos, no estoy seguro en mi francés, ahí sí. ¿La folie o Eh, qué? Folie à deux se llama. Sí, Como sí, locura entre dos. la locura entre dos. Bueno, no La quedé tan mal. folia de, sí, la locura Eh, entre dos, sí. ya hay guión, ya se sabe que la va a dirigir Phillips de nuevo, se sabe que va a usar el mismo fotógrafo, se sabe evidentemente que Joaquín Phoenix la va a protagonizar. Y esta película, Cindy, espero que estemos de acuerdo en que esta la va a sacar del estadio. Por favor, si la primera fue buenísima, de verdad que no la haya visto, está disponible en HBO Max, es excelente película, el papel de Joaquín Phoenix ganó como mejor actor en los Oscars ese año, es buenísima, seguramente pues espero lo mismo de esta segunda. Sí, una película además absolutamente espectacular, Sí, visualmente, visualmente. narrativamente, todo. Un dato curioso, Cindy, para usted y para el doctor Londoño y para nuestra audiencia, para hacer esa película, el director de fotografía mandó a adaptar lentes de fotografía fija, unos lentes que se llaman Hasselblad, que son normalmente usan sobre todo para fotografía de moda, los mandó a adaptar para la cámara de cine, les mandó a cambiar la montura e hizo esa película con lentes de foto fija. Por eso tiene esa característica, esa textura tan especial y ese tono un poco verdoso, porque esos lentes son fríos. Les dicen, la gente que hace cine le dice a esos lentes que son fríos y eso le dio gran parte de la eh, icónica imagen que tiene esa película, porque también estuvo nominada como mejor fotógrafo. Y bueno, viene la segunda versión que yo sí creo que la va a sacar del estadio. Sí, sí, sí. O sea, creo Doctor que Londoño, todos que vimos la primera la vamos a ir a ver. de acuerdo. ¿Se acuerda que hablamos de Stranger Things hace unas semanas, doctor? Que la iban a lanzar, que 30 millones de dólares por capítulo, que una de las series a las que más le estaba apostando Netflix. Sí, señor. Sí. Bueno, pues ¿Qué imagínense pasó? que lleva 287 millones de horas vistas en los primeros 3 días. Sí, sí, Qué sí. locura, ¿no? Qué cifras. Sí. Sí, las cifras son una cosa absolutamente increíble. Eh, ya, digamos que eso fue el primer fin de semana. En este momento acaba de llegar, logró otro récord que son 335 millones de horas vistas en una semana. Eh, de hecho, está rompiendo todos los récords en Netflix. Creen que puede llegar a ser el show más popular de su historia. En este momento ya está en el tercer puesto de las películas en inglés, pues de las series en inglés. ¿Qué tal eso? Hay que verla. ¿Qué tal? Yo allí me busqué como un resumen porque dije tenía que verme las 3 temporadas anteriores y le he dado ahí un vistazo porque tengo fanáticos aquí en casa de esta serie y le he dado un vistazo a esta cuarta temporada y es increíble, increíble lo Está, que pasa, los efectos, el mundo que se creó pues para la serie. Es muy buena, creo que me animaría a empezarla desde es cero. muy, muy buena. Y la primera serie, Cindy, la primera temporada es muy buena. Para mí es mejor que las otras tres. La primera lo agarra a uno durísimo. Dos noticias para terminar, hablando de Netflix y de series súper exitosas. Pálpito, que me imagino que Cindy ya vio, Sí, esa sí ya eh, la vimos. va a arrancar en Colombia la producción de la segunda temporada. Ese es un dato que les puedo contar en exclusiva, no puedo darles muchos más datos, pero si viene la segunda temporada de Pálpito, va a estar muy chévere. Eh,
va a estar casi todo el equipo original metido en esa segunda temporada, así que estaremos muy pendientes para compartirles datos, noticias, chismecitos y saber cuándo la estrena. Última noticia que me parece importante porque es un paso para mí en la dirección correcta, pero además es un paso importante en Hollywood, y es que Matthew McConaughey, uno de los actores más importantes de los últimos años, fue a la Casa Blanca y tomó una postura muy fuerte ante el control de armas. ¿Por qué es importante? Por dos razones. Primero, porque él es republicano, y segundo, Sí, porque es texano. sí. Y es un representante muy importante del tema de las armas. Y en un discurso realmente conmovedor, a mí me hizo llorar, lo vi completo y Claro, me hizo llorar. él eh, también Habla se de puso. tres cosas importantes: de tener una edad mínima para comprar esos rifles de asalto, de tener un tiempo de espera y de tener background checks, chequeos de antecedentes y de alertas de seguridad para que no tengan que repetir este tipo de tragedias en los Estados Unidos. Y es importante porque es la primera vez que una figura del entretenimiento del lado republicano, de la derecha, como de ese otro lado que siempre ha estado en contra del control de armas, habla del tema. Y es importante pues porque a él lo tocó profundamente la masacre de Uvalde de la semana pasada, pero es importante porque ya es una voz mucho más unida desde Hollywood y con toda su influencia sobre la cultura general en los Estados Unidos, diciendo, mire, no tenemos que prohibirlas, pero hay que controlarlas porque no es, esto que está pasando no debería pasar nunca más. Creo que Matthew McConaughey haya hecho eso va a generar un impacto muy grande, porque él definitivamente es una influencia gigantesca dentro de su fanaticada, dentro de la derecha y sobre todo en Texas, que es sin duda alguna uno de los estados más importantes para tratar de modificar el tema de armas en los Estados Unidos. Ave María, una discusión de nunca acabar. Claro que el problema de las armas no es el único problema o no es el único dato del problema. El problema es muy elevado. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de crisis moral y social es la que permite que haya tiroteos? Porque sí, tiroteos que no tienen ningún sentido ni que expresan nada distinto del ánimo de matar a otros. Y eso, y esa es una realidad con la que hay que contar. Y ahí hay que llamar no solamente a los fabricantes de armas, a los psicólogos, a los educadores, a la gente que está formando una generación que aparece matando a otras personas porque sí, porque las matan. 10 tiroteos en un fin de semana pasado fue lo que hubo en Sí, los Estados sí, Unidos. sí, 10 señor. tiroteos. Ujú. Bueno, 10. esto, mi querido doctor Reyes, tiene que ser un examen muy profundo sobre unas circunstancias muy conmovedoras, muy estremecedoras, que gravitan duramente sobre el equilibrio de la sociedad americana. ¿No le parece? Sin duda, doctor Londoño, es una situación muy triste, pero como decía hace algunos días un comediante norteamericano hablando del tema, decía, estando 100% de acuerdo con usted, que si no hubiera armas la discusión sería cachetada, si no sería tan grave. Es decir, todo el problema Es un subyacente, problema social claro, el problema está psicológico. y existe, pero si no tuvieran acceso a las armas de altísimo poder que tienen, si no tuvieran que hacer sus venganzas con otro Sería tipo de... menos trágico, sería claro que mucho sí. menos trágico. Total, es Claro que que sí, estoy de lo acuerdo. de igual de 19 muertos en un ratico, además, es impresionante. Pero bueno, la noticia es, Matthew McConaughey tomó una postura muy fuerte en un discurso muy conmovedor en la Casa Blanca, lo cual obviamente habla de unión con los demócratas al respecto. Vamos a ver si pasa algo. Yo creo que este tema no es un tema fácil. Hay billones de dólares de la industria armamentista en Estados Unidos detrás del tema, pero pues estoy de acuerdo con ustedes, es un problema tan grave y tan profundo que tienen que empezar por algún lado.
Y bueno, la propuesta de McConaughey es que empiecen por poner control para las armas de gran poder. A ver qué tanta acogida tiene. Ya ha habido una reacción enorme, ya ha habido obviamente voces en contra, voces a favor, pero está trayendo la discusión al escenario central, que es una discusión que siempre han tratado los republicanos de dejar de ladito y, como dicen ellos, nuestros pensamientos y nuestras oraciones para las víctimas y sus familias, pero nunca hacen nada al respecto. Y Matthew McConaughey anoche les dijo, tenemos que hacer algo, esto no puede pasar y el cambio tiene que suceder. A ver qué pasa. Y una revisión de los valores en los que se está educando esta nueva generación americana, ¿no? Sí. El problema de la educación no ha sido suficientemente discutido y me parece que ahí está el tema más profundo de todos ellos. ¿Cómo están educando a los jóvenes en los Estados Unidos para producir semejantes resultados? ¡Qué horror! Bueno, doctor Nicolás, ¿qué más noticias nos tiene? Doctor Londoño, ya con esa me despido. Nos vemos en 8 días y le cuento cómo le fue a los dinosaurios contra los aviones. Sí. Y qué ha pasado con la noticia de la demanda, porque con unos números tan grandes Paramount va a tener que sentarse a hablar con la familia, porque es que las proyecciones dan para que la película llegue a $1.300 millones. Y cuando usted está hablando de los derechos sobre una historia que generó $1.300 millones, ya la conversación tiene que ser distinta a una demanda. Entonces, vamos a ver si esta semana Paramount reconsidera y negocia con la familia y ven a ver qué hacen, porque si no, realmente es que el cheque que le van a tener que dar a la familia es gigantesco, porque una de las cosas que no hicieron fue cambiarle el título. La película se llama Top Gun Maverick, o sea, no pueden ni siquiera decir que es otra historia. Tiene el mismo título que la película. Que el artículo. Sí, no, que no tiene nada que hacer. Claramente Sí. está basada en la misma historia, en los mismos derechos, etcétera, etcétera. Y van a tener que negociar con esa familia, pase lo que pase. Bueno, doctor Nicolás Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto, doctor Londoño. Para mí es un placer. Nos vemos en 8 días. Gracias, Nicolás. Era nuestro miércoles de cine en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 48 minutos. www.lahora